Bienvenidos a este nuevo video de elementos de automatización. En este nuevo video nosotros aprenderemos cuáles son los elementos de mando. Los elementos de mando son todos aquellos que nos permiten el paso o la interrupción de la corriente de una red a una carga, bobina, resistencia, motor. Ustedes saben que una carga puede ser una bobina, una resistencia, un motor, y el elemento de mando es el que me va a permitir el paso o la interrupción de la corriente en la red. Los componentes de mando que encontramos dentro del circuito de mando son pulsadores, interruptores, conmutadores, detectores de proximidad, detectores de posición, detectores fotoeléctricos, contactores y relés. En esta presentación nada más vamos a abarcar hasta detectores fotoeléctricos. Posteriormente abordaremos contactores y relé para hacer un caso de estudio muy específico. Recordando que todos hemos estado en contacto con estos elementos de mando, simplemente que no los conocíamos como tal. ¿Cómo sabemos que hemos estado en contacto con estos elementos de mando? Pues pulsador puede ser cualquiera de los botones que tiene tu celular para encenderlo o apagarlo. Solamente que a nivel industrial se ocupan otros tipos de pulsadores que no tienen esa misma forma que los que están en la periferia del celular. Interruptores, tú has trabajado con muchos interruptores al momento de encender o apagar tu luz. Esos son los interruptores. Los conmutadores, un ejemplo de ellos es como el de la licuadora. Si tienes licuadora de perilla, tú puedes ver que en una perilla gira con cierta velocidad y en otra perilla con otra velocidad. Ese es un elemento de mando conmutador. Detectores de posición, esto es más que nada cuando los que han viajado en auto y llegan a una caseta y pasa el tag, detecta que hay una posición, entonces permite el paso. Detectores de proximidad, cuando ustedes compran en el súper la banda transportadora que lleva todo el material, todo ese elemento de mando está gobernado por un detector de proximidad o fotoeléctrico. Pues bien, vamos a empezar con qué es un pulsador. Un pulsador es un elemento electromecánico de conexión y desconexión. Es decir, para activarlo hay que pulsarlo. Pero al eliminar la actuación, es decir, cuando levantas tu dedo, el pulsador se desactiva por sí mismo. Aquí vemos un ejemplo del pulsador. Tiene un contacto metálico, tiene las dos que van a permitir la conducción de electricidad. Cuando estas tres laminitas de color morado se unen, permite el paso de electricidad de este punto hacia este punto. Vemos que tiene un resorte, es decir, que es lo que me permite que regrese mi pulsador al estado normalmente abierto. Estas son algunas de las simbologías que se ocupan para el pulsador normalmente abierto y pulsador normalmente cerrado. Con esta simbología nosotros podemos representar a estos pulsadores que tenemos acá abajo. Estos son algunos de los pulsadores que existen actualmente en el mercado y se ocupan de manera industrial. Luego tenemos el interruptor. Es igual, es un elemento electromecánico de conexión y desconexión, y para activarlo hay que pulsarlo y también para desactivarlo. Es decir, a diferencia del pulsador, el pulsador se activa al momento de pulsarlo y se desactiva cuando lo sueltes. Pero el interruptor no, hay que activarlo una vez con un pulso y volverlo a pulsar para desactivarlo, que es como el caso de el interruptor de luz de nuestra casa. Aquí vemos algunos de los interruptores que existen. Interruptor simple y tenemos el interruptor doble. Tenemos la simbología para un interruptor abierto y un interruptor cerrado, así como para un interruptor doble. Normalmente se conoce como pulsador con enclavamiento. ¿Por qué con enclavamiento? Porque se queda en el estado, se queda enclavado en el estado que tú lo pulses. Por decir, cuando yo oprimo este botón que aparece en la figura, queda de esta manera, cerrado. Pero cuando yo lo vuelvo a pulsar, queda de esta manera. Entonces eso, a ese movimiento, a ese tipo
de característica nosotros lo podemos conocer como interruptor o pulsador con enclavamiento. Posteriormente tenemos el conmutador, es un elemento electromecánico de conexión y desconexión que tiene varias posiciones, es decir, puede tener una posición de reposo o de accionamiento y se puede comportar tal vez como un interruptor o como un pulsador. Y los ejemplos más clásicos que tenemos son como estas pequeñas perillas, por eso comentaba, esto funciona mucho en las licuadoras, tenemos este conmutador, porque en la licuadora nosotros elegimos un valor u otro, o en algunas lavadoras, si ustedes se dan cuenta, hay algunas lavadoras que tienen este tipo de conmutador, donde de alguna manera seca, en el otro lava, en el otro drena. Entonces pueden ser de dos posiciones o pueden ser multiposiciones. Y como lo vemos aquí, es un conmutador con un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto o multiposición como el que aparece aquí. Aquí se cierra, pero tiene todas estas opciones para volverse a cerrar 1, 2, 3, 4 veces. Y este es el símbolo del conmutador. Entonces ya conocimos tres símbolos: el del pulsador, que el pulsador puede verse en una presentación normalmente abierta o en una presentación normalmente cerrada, al igual que el interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado, como el conmutador unipolar normalmente abierto o cerrado. De este no hay normalmente abierto, normalmente cerrado, dado que él mismo tiene dos posiciones, y este es su símbolo, y el de multiposiciones. También tenemos los detectores de posición o finales de carrera. Estos regularmente se ocupan en las industrias para saber que una caja ya llegó al final. Entonces este mecanismo también es un electromecanismo que cuando se pulsa esto, la válvula hace cerrar el contacto. Cuando no hay presencia de algo se abre, entonces regresa a su estado normal. Estos regularmente no son accionados manualmente por el usuario, sino que tienen determinadas máquinas que lo controlan. Aquí podemos ver algún ejemplo: normalmente cerrado, como es este; retenido, normalmente abierto; y abajo tenemos un normalmente abierto y retenido, normalmente cerrado. Su simbología es la que está del lado derecho, en donde podemos ver un normalmente cerrado, normalmente abierto, retenido abierto, retenido cerrado. Los detectores de proximidad son interruptores estáticos de tipo semiconductor que realizan la conexión o desconexión de una carga, normalmente de un contactor. Estos tipo de detectores nosotros los encontramos mucho en los centros comerciales. Cuando nuestra cajita o cuando nuestro súper llega al final de la bandita, se detiene, y es porque un detector de proximidad detecta que hay una presencia. Estos detectores de proximidad se pueden presentar de manera inductiva o de manera capacitiva, y la única diferencia, como ustedes pueden ver, los símbolos son muy parecidos para los detectores de proximidad capacitiva e inductiva, solamente que este símbolo, que parece como una resistencia en negro, me va a decir que este detector de proximidad es base inductiva. Por otra parte, este detector que tiene el capacitor está en base capacitiva. Uno está normalmente abierto, como lo vemos en la figura de la izquierda, y uno está normalmente cerrado. Otro tipo de mando de control es el detector fotoeléctrico. Detectan, y al igual que el capacitivo y el inductivo, la proximidad con la que está. En el caso de los detectores de proximidad, detectan ya la presencia como tal, no qué tan próximo o qué tan lejos está el artículo, sino detectan ya la proximidad, es decir, detectan la presencia, existe o no existe. Es lo que me detectan los de proximidad. En el caso de los fotoeléctricos, ellos sí me van a dar la proximidad, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca está el objeto de este elemento de mando de control. Se pueden detectar objetos de cualquier índole a grandes distancias, y pueden ser por disposición de barrera, reflexión, proximidad.
puede ser por luz o por sombra. En el diagrama que nosotros vemos aquí abajo, vemos cómo se emite una luz. Aquí tenemos que se emite una luz. Esta barrera de reflexión me rebota la luz y esto me indica cuán cerca o cuán lejos está el objeto. Cuando esté muy cerca, entonces estos contactos que están acá van a cambiar de estados. Este que está cerrado tal vez cambie a abierto y este que está abierto cambie a cerrado. Posteriormente tenemos no solo los elementos de mando, también tenemos los elementos de señalización. Los elementos de señalización pueden realizar dos formas básicas, que es la acústica o la visual. En la señalización acústica pueden ser timbres, zumbadores, sirenas, y esto regularmente se ocupa en la industria para indicar seguridad, es decir, si una máquina está funcionando mal o un operador metió algo mal, le empieza a sonar una alarma que indica que se debe de parar todo el proceso y esta alarma suena en toda la planta. Esto es considerado como elemento de señalización acústica. Por otra parte tenemos los elementos de señalización óptica. Son dispositivos que permiten al usuario percibirlos en cualquier parte de la planta y estos generalmente son con luces. Hay luces con sirenas o luces solas. Por decir, si hay un accidente, regularmente se prende el foquito rojo, si es preventivo el amarillo, si es a un accidente pero no es muy grande, se prende el verde, si la producción está bien, tal vez utilicen el azul, pero estos son los dos tipos de elementos de señalización. Anteriormente vimos los elementos de control o de mando, ahora vemos los elementos de señalización. También vamos a ver los elementos de protección. Estos elementos de protección tienen como objetivo común proteger al equipo, la máquina o el circuito que tenga una carga eléctrica. Esto contra daños, es decir, contra un cortocircuito ya sea interno o externo. Recordemos que los elementos de protección me van a servir para aislar el problema afuera, externo, es decir, toda la alimentación que me llega del poste de la luz hacia mi compañía, o internamente si mi máquina se entra en cortocircuito, no me va a permitir que yo lo mande a la red eléctrica. Entonces me sirve como un elemento de protección bidireccional. En ese sentido vamos a ver ahorita algunos tipos de elementos de protección. En las figuras estamos viendo algunos que ustedes ya conocen que son fusibles en diferentes presentaciones. Como aparece en la figura 1, en la figura 2 aparece un termomagnético y en el último caso aparece otra presentación de fusibles. Bien, ¿qué provoca los problemas para que nosotros sepamos seleccionar los elementos de protección que vamos a ocupar? Pues regularmente tenemos 4 problemas identificados, que es las sobrecorrientes o sobrecargas, es decir, cuando algo está ocupando mucha carga excesiva, esto puede hacer que el conductor se queme, que la máquina deje de funcionar, que provoque un incendio, y nosotros tenemos que asegurar nuestra instalación eléctrica contra sobrecorrientes o sobrecargas. Otro tema que tenemos es un cortocircuito, es decir, si alguien llega a unir 2 cables o la misma máquina se llega a quemar algo y está provocando un cortocircuito, entonces nosotros al tener un cortocircuito vamos a tener primero lo que sucede primero es que tenemos una sobrecorriente y por último tenemos un cortocircuito, pero también podemos tener sobretensiones y estas las puede producir el generador. Sobretensión, nosotros tal vez estamos alimentando a la máquina con cierto nivel de voltaje o con un generador, un generador particular de electricidad, y tal vez el generador se descompone, empieza a producir más energía de la que se requiere, entonces también hay que diseñar cierta protección para sobretensiones.
Y por último, contactos indirectos. ¿Esto qué quiere decir? Que algún cable se llega a pelar y se junta con el otro, entonces esto produce una sobrecorriente, lo que como consecuencia genera un cortocircuito, puede ser sobrecorrientes o sobretensiones. Entonces estos 4 problemas que mencionamos aquí son los que vamos a cubrir. ¿Y cómo se solucionan estos problemas? Se pueden solucionar con fusibles, relevadores térmicos diferenciales, magnéticos, electromagnéticos diferenciales, contra sobrecarga en estado sólido. Y más o menos en qué elementos o cómo se usan. Pues bueno, contra cortocircuitos nosotros lo que vamos a ocupar van a ser fusibles o interruptores automáticos de corte electromagnético, que es generalmente lo que tenemos en nuestras casas, estas dos opciones. Como bien lo mencioné anteriormente, para que exista un cortocircuito primero debería de existir una sobrecarga. Es decir, cuando existe una sobrecarga, como consecuencia vamos a tener un cortocircuito. Y como lo podemos ver aquí en la diapositiva, tanto los cortocircuitos como las sobrecargas pueden ser atendidos por fusibles o interruptores. Las combinaciones más usadas son las siguientes: fusibles, que protegen contra cortocircuitos y sobrecargas de larga duración; fusible más relé térmico, que protege cortocircuitos y contra sobrecargas. Esto se utiliza mucho para motores de corriente alterna. También tenemos los interruptores automáticos magnetotérmicos, que también protege contra cortocircuitos o sobrecargas. El interruptor automático magnetotérmico es de uso industrial, ese no lo vamos a encontrar en nuestra casa. Tal vez el que llegamos a encontrar en nuestra casa es el fusible con relé térmico. El fusible es un elemento de protección para la línea y para los elementos conectados a ella contra sobrecargas y cortocircuitos, como lo mencionaba hace rato. Nos puede servir para aislar un problema en el exterior o en el interior de mi instalación eléctrica. Regularmente un motor de corriente alterna nunca debe de ir protegido por fusibles. Hay que ocupar un interruptor termomagnético. Esto porque la corriente que se maneja en ese tipo de equipos es muy alta. Y si el motor es trifásico y solamente se funde una línea, el motor corre el peligro de que siga funcionando pero de una manera no muy adecuada y dañar el equipo. Por eso se ocupan unos relevadores magnetotérmicos que cuentan con 3 pastillas, que si una línea se bota todo el control, todo el dispositivo, es decir, abre para que dejen de pasar las 3 líneas. Entonces el fusible lo podemos encontrar en esta presentación o en las presentaciones de electrónica o como son las de hogar. ¿Qué es un relé térmico de protección? Un relé térmico de protección detecta una sobreintensidad debido al aumento de temperatura, que hace que las láminas bimetálicas curven y se active el disipador contra contacto asociado. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante vamos a ver cómo de fondo funciona un relé térmico. Ahorita básicamente les voy a dar una explicación a grandes rasgos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una sobrecorriente, bota esta lámina, que la pueden ver aquí, y eso hace que cambien de estados los contactos. Si estaban cerrados, pasan abiertos. Y es lo que pasa, pero bota 3 contactos, como lo vemos aquí: línea 1, línea 2 y línea 3. Estos relés de protección van conectados hacia un motor de corriente alterna. ¿Por qué? Porque desconectan las tres fases, línea 1, línea 2 y línea 3. Por eso decía en la diapositiva anterior que no se pueden ocupar fusibles, sino que se tienen que ocupar relés térmicos. También hay otro tema que son los relés de protección electromagnético. Detecta una sobreintensidad debido al aumento de campo magnético inducido por dicha corriente. Se va a abrir o cerrar o cambiar de estado según tenga los contactos en la presencia de un campo magnético. Y se utiliza para proteger de igual manera motores, picos de corriente. Y regularmente relé electrotécnico
o el relé magnetotérmico suele estar pegado con el relé térmico, es decir, van los dos juntos como se ve en la figura de la derecha en la última parte. Este es todo el relé de protección, que ya tiene un relé térmico, uno electrotérmico o uno magnético. Entonces regularmente es el magnético, ya que combina las acciones de los relés térmicos y los electromagnéticos. Protege contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Y este es el símbolo que define un relé de protección. Por último tenemos un disyuntor. Un disyuntor, ¿cuál es la diferencia de un disyuntor contra un relé de protección? Pues que el disyuntor me va a soportar mayor cantidad de corriente. Y es un relé magnetotérmico con un interruptor y se utiliza para la protección de motores de pequeña potencia. Es decir, me va a dar las mismas bondades y no sé si ustedes hayan visto este disyuntor en sus casas. Es el que tienen en su caja de electricidad y es regularmente cuando hay sobrecorriente esta pastilla se bota. Este es conocido como disyuntor. Pues bien, hasta aquí esta parte, no sin antes mencionar que disyuntor hay monofásico y hay trifásico. Y hasta el próximo video.